Evangelio según San Juan, capítulo 16. Dice la palabra del Señor, verso 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Desde el capítulo 14 al 17, el Señor Jesucristo, como un resumen, venía, hermanos, entregándoles instrucciones, hermanos, para poder enfrentar en esa nueva vida, como cristianos, como creyentes, poder enfrentar, hermanos, las hostilidades, las persecuciones, las luchas, hermanos, que se libran en la vida. Digo en resumen porque desde el principio que llamó al discipulado, hermanos, Él les daba instrucciones. Y mayormente, hermanos, les enseñaba en la práctica. Por ejemplo, cuando enfermó Lázaro, Él les declaró que Lázaro pues estaba durmiendo. Y el discipulado contestó, ve qué bueno, porque alguien que está grave, a punto de morir y dormir, pues eso le viene bien. Pero la Escritura dice que Jesús no hablaba de dormir, sino que Lázaro había muerto. Pero lo que quiero llamar la atención ahí es que inmediatamente el Señor Jesús dice, voy pues a despertarle. El discipulado reacciona diciendo, hace poco te querían apedrear, te querían matar y ahora quieres regresar a ese lugar. O sea, pasar por todos esos lugares. Entonces vemos ahí, hermanos, temores en el discipulado, miedo que podían impedir el volver a ese lugar. Pero Jesús les dijo que el día tiene tantas horas. Y mientras dura el día, pues, dice que nada puede pasar. Pero viene la noche, dice, entonces ahí sí hay que tener cuidado. Pero mientras el día dure, dice, hay que trabajar. Entonces, instrucciones así, hermanos, que daba el Señor Jesucristo, hablándole a ellos, hermanos, de que mientras se anda en la luz, es decir, con Dios, y que cuando se tiene el conocimiento de su palabra, es decir, su voluntad, su propósito, sus principios, entonces el cristiano, hermano, cualquiera que fuere, hermanos, la situación adversa que pueda estar enfrentando, tendrá, hermanos, recursos para poder soportar y para poder seguir adelante. Jesús es suficiente para ayudarnos en cualquier situación en la cual nos podemos encontrar. Diga gloria a Dios, hombre. Se quedan ahí, hermanos. Entonces, aquí, hermanos, antes de ir a la cruz, la preocupación de Jesús, hermanos, es notoria al resumir pues todas estas instrucciones aquí. Ahora, hermano, en esas instrucciones, algo que el discipulado pudo mostrar y que debe ser ejemplo para nosotros, es que después de las instrucciones que el Señor les había dado,
ellos prestaron atención a sus palabras. ¿Lo escucharon? Eso es bien importante. Por ahí, por ejemplo, cuando dice ya no les hablaré en alegoría, sino que ahora les voy a hablar claramente. Entonces les habló precisamente que iba a ir a morir. Les habló, hermanos, que ellos iban a pasar un sufrimiento, iban a llorar mientras el mundo se iba a alegrar. Pero vuestra tristeza se convertirá en gozo. Entonces uno de los discípulos le dice, ahora sí te entendemos, le dice, porque nos ha hablado claro. Ahora entienden, dice, pues ahora amárrense bien los pantalones, porque aquí, dice, el pastor será, dice, herido y las ovejas desparramadas. Es decir, que se estaba acercando la hora en que Jesús iba a ser capturado y llevado a la cruz. Y les advirtió al discipulado que tenían, hermanos, que huir, que no se quedaran, que esto era un asunto, hermano, entre él y Dios. Amén. Y que no lo podían seguir en ese momento. Sin embargo, usted ya sabe pues que se quedaron dos, Juan y Pedro, al cual se le advirtió a Pedro, hermanos, que procurara no quedarse, no seguirle en ese momento, porque iba a terminar negándolo. Se lo advirtió, mejor vete. Es decir, hay tiempo para tener el valor de enfrentar las cosas, hay tiempo para huir. Extraño, ¿eh? Pero en el Antiguo Testamento nos muestra, hermanos, es como una ley natural del hombre de preservar la vida. Tenemos el caso de Jacob, tuvo que huir de su hermano. El apóstol San Pablo llegó un momento donde dice que lo procuraban matar y que en las calles lo estaban esperando para matarlo. Los hermanos le ayudaron, dice, y en un canasto lo bajaron del muro y se fue huyendo, hermano, escapándose en la oscuridad. Entonces, es ahí donde se debe tener la instrucción para poder discernir, hermano, cuándo se ha de huir y cuándo hay que ser valiente para enfrentar las situaciones. Huir no es de cobardes, hermanos, sino más que todo prudencia. Tener cuidado si aquello va a ser productivo o va a ser negativo. Entonces, todas esas instrucciones, más la guianza del Espíritu Santo, hermanos, la cual después de la resurrección de Cristo, el Espíritu Santo vino sobre la iglesia y está con la iglesia y estará hasta el fin en el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermano, lo que resta es que nosotros aprendamos la lección del discipulado. Ustedes recordarán, hermano, al principio, a veces el Señor les reclamaba, ¿acaso no oís? ¿Acaso no entienden lo que yo les he dicho? ¿Hasta cuándo he de soportarlo? Pero aquí en adelante, hermanos, ellos prestaron atención. Y por eso vemos un discipulado, hermano, en el libro de los Hechos, ya como apóstoles, hermanos, conquistando y enfrentando fieras, soportando las hostilidades, soportando las persecuciones, eran encarcelados y para todo tenían palabras, tenían respuesta de parte del Señor. Cuando a ellos los amenazaron las autoridades, que si seguían predicando ese nombre iban a ser otra vez encarcelados. Aún podían ser acusados precisamente de blasfemia. Entonces ellos respondieron, juzguen ustedes si es menester obedecer. ¿Cómo sería? A Dios antes que a los hombres, o al revés. Obedecer a los hombres antes que a Dios. ¿Qué respuesta hubiéramos dado nosotros? ¿Ah? ¿Qué respuesta?
pero ellos estaban bajo la guianza. Y aquí vamos a ver esas instrucciones que daba el Señor Jesucristo. Y por eso leímos el verso 33, porque dice ahí: estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz. Es decir, las instrucciones no son para que entren de este lado del oído y salga por el otro lado. No es para que quede al olvido. Las palabras que les he dado no es que para tenerlo en un libro y guardarlo ahí y ponerle ahí cosas para que los ratones y las cucarachas no lleguen. No es para adorno ni nada. Son instrucciones que si el cristiano los leyera y no se olvidara de ellos, en el momento oportuno sabrá qué hacer. Yo no digo que no tenga temor, yo no digo que no llore, yo no digo de que a veces hasta se turbe, pero tendrá la guianza de decir, quedarse quieto o enfrentar cuando se tiene la guianza. Pero cuando no se tiene la guianza se cometen tantas locuras que hasta se cae en blasfemia, y el cristiano queda frustrado y ya no quiere seguir adelante. Y no es porque el Señor haya fallado, sino por ignorar precisamente. Eso es como que el padre le dé instrucciones: bueno, hijo, vas a entrar, por ejemplo, a la universidad. La universidad es muy distinto a secundaria, así es, y muy distinto a primaria, así es la onda. Es muy distinto. Ahí usted ahí ya es un hombrecito, una mujercita. Ahí olvídese que el maestro va a andar detrás de usted. Ahí usted tiene que ser responsable. ¿Qué más? Dedicación. Y cuando vengan las ofertas de ir a vagar, de ir a tomar guaro, tiene usted que tener el valor de decir que no. No se desvíe de la visión que tiene de conquistar su título. No se concentran en los estudios, que son las instrucciones que dan. Yo pienso pues que los padres dan esas instrucciones, ¿o no? No hay papás aquí. Levanten la mano los papás. ¿Ustedes instruyen a sus hijos cuando van a la escuela? Mentiras. Son alcahuetos. Pero les voy a creer pues de que instruyen. ¿Y ustedes, hermanas? Y cuando está dando las instrucciones, usted mira cómo se retuercen los hijos, ¿no? Como que si uno es ignorante. Aunque se retuerzan las instrucciones para que les vaya bien, pero en la primera les va mal y pierden el objetivo. Y van porque el papá les puede pegar o no sé por qué, pero ya el objetivo ya lo perdieron. Lo primero que hacen: novios, novias. Solo eso les baja calidad. Nosotros fuimos jóvenes y estudiamos. No sé lo que estudiaron, y cuando venían así ofertas de noviazgo y todo, lo que la mayoría que aceptó, ¿acaso no les bajó ¿cómo sería? El rendimiento, ¿les bajó sí o no? Y les bajó tanto que no llegaron a ningún lugar. Porque viene, usted sabe, siempre suceden accidentes, y en el accidente ¡puf!, salió un niño. La mayoría son accidentados, no sé si ustedes sabían. ¿Ah? Tantos accidentes. Es decir, que los accidentes que ahora la gente, muchos accidentes ahora, siempre han habido demasiados accidentes. No más que este es diferente. Hay accidentes de muerte, los de ustedes de vida. ¿Y qué pasó ahí? No, si esto es normal y todo, yo voy a tener hijos, yo voy a seguir, y el novio dice que me va a respaldar. Mentiras. Vienen responsabilidades.
No sé, cuando el niño ya tenga 2 años. Es que la etapa del niño, hermano, cada año es nueva la responsabilidad. Más cuido, más cuido, más cuido, más cuido, más cuido. Llegó la adolescencia, más cuido. Llegaron a viejo, más cuido. En la vida cristiana, hermanos, la mayoría de los cristianos están tropezando porque a pesar que están las instrucciones, la guianza de Dios, el respaldo del Espíritu Santo, como dice el mismo Señor Jesucristo, Él los guiará a toda verdad y Él les dirá las cosas. Tenemos las instrucciones, nos vale. Ni las leemos, y si las leemos, al olvido todo lo que se leyó. Y en la primera, hermano, revolcada, no hay en qué hacer. Y lo más tremendo es buscar el chivo expiatorio, como dicen, echarle la culpa a otro de lo que les pasa. Porque son tan increíbles, hermanos. Pero ninguna de esas cosas los va a salvar de una vida paupérrima, como la mayoría que está viviendo. Dios bendice, queridos hermanos. Dios saca realmente del lodo al hombre. ¿Por qué será que la mayoría no salen de ahí todavía? ¿Por qué será? Alguien diría, es que está dura la vida. La vida siempre ha sido dura, queridos hermanos. Siempre ha sido dura. Usted se pone a pensar sobre un muchacho, hermanos, 10 años en la droga, 10 años en la droga, adolescente, drogado, apartado de la familia. ¿Usted le puede ver futuro a ese muchacho? ¿Ah? ¿Le puede ver futuro a usted? Pero cuando el Señor Jesucristo lo rescata, las cosas comienzan a cambiar. Un buen trabajo, un buen centro de estudio, y el muchacho va para arriba. Le estoy hablando de mi testimonio. ¿Qué futuro se puede ver ahí? Dígame. Pero Dios cumple sus promesas. Es lo que nos pide, que le creamos a Él. Pero la mayoría no se levantan. No es porque Dios falle, porque no siguen las instrucciones. Y más ahora, hermanos, de ministros ungidos que han suprimido la palabra del Señor, de tal manera que a la mayoría que se congrega ya ni Biblia tienen. Y entonces, ¿qué guianza va a tener el cristiano? ¿Se imagina usted Jesús no darle ninguna de estas guianzas? Y el discípulo, ¿y qué hacemos ahora? ¿Ah? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué va a hacer el creyente en su nueva vida? ¿Para dónde agarro? ¿Qué hago? Ahí están las instrucciones. Cada día uno, hermanos, se va perfilando y va viendo el horizonte. El nuevo cristiano, hermano, comienza a leer las escrituras, la exposición de la palabra del Señor, y va creciendo, va creciendo. Ese es el testimonio que se nos da de Juan el Bautista en el Evangelio según San Lucas, y de nuestro Señor Jesucristo. Cuando habla de ellos dice, y el niño se fortalecía y crecía en la gracia de Dios y en la palabra de Dios. Jesús a los 12 años, hermano, lo fueron a encontrar en medio de los rabinos, de grandes maestros, que se admiraban del conocimiento que tenía ese niño. Igual Juan el Bautista.
Porque eso es lo que hace, hermanos, el que lee las Escrituras y le pide la guianza al Espíritu Santo. Va creciendo. Luz es, hermanos, de ver la vida tal como es y cómo enfrentarla. Tener el discernimiento. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Estas instrucciones se las puso de toda forma, de lado, de medio lado, de cabeza, se las puso total. Como luego dice el apóstol San Pablo, recomendándole a los cristianos futuros: el que es falta de sabiduría, pídaselo a Dios. ¿Y qué dice? Y Dios le dará, dice, la revelación, la altura, la profundidad. Y luego, ¿qué dice? ¿Lo qué? La anchura. ¿Qué está diciendo ahí? Que tendrá completa la revelación, el conocimiento de Dios, para que crezca, para que madure, para que sea firme y para que sea excelente al servirle al Señor, para que pueda brillar. Amén. ¿Se acuerdan ustedes del rey Saúl? Fue ungido, mostró humildad, mostró sometimiento a Dios, pero vino ¿cómo sería? El descenso de él, cuando se le ordena ir, hermanos, a un pueblo enemigo, y que se le ordenó, hermano, una destrucción total. Ni las cucarachas tenían que quedar vivos. Esa fue la orden. El hombre va, cumple el propósito de Dios, regresa, pero regresa con un montón de ganado. Y cuando Saúl mira enojado al profeta, le dice: ¿por qué te enojas si yo he cumplido? Has cumplido, sí, en todo, en todo. ¿Y qué es eso que escucho ahí atrás? Que era el ganado. Y dice: le perdoné la vida porque está excelente para el sacrificio a Jehová. Está buena la zafada, le dice. Pero tal vez para los otros, para Dios no es buena la zafada. Y es ahí donde le dice, el Señor dice, que Él dice, más que los sacrificios y la grosura, hermano, de los animales, Dios requiere la obediencia y la atención. Dice que la atención es mejor que la grosura de los animales que se llevaban al sacrificio. ¿Cómo distingue de uno a lo otro? La obediencia y el prestar atención. Más que los sacrificios, Dios lo que requiere es la obediencia. Y más que la grosura de los carneros o de los animales, el prestar atención. Si hubieses prestado atención, yo puse atención, ¿qué fue lo que entendiste? Que fuera a cumplir esa misión y la cumplí. No pudiste discernir la voluntad de Dios, no pudiste discernir el propósito de Dios, porque no prestaste atención. Este discipulado, usted al principio lo puede ver un poco como extraviado. El Señor los regañaba. ¿Hasta cuándo estaré con ustedes?, les decía. Pero ya aquí, antes de ir a la cruz, resume todas las instrucciones, que si usted lo leyera en su casa, desde el capítulo 14 al 17, son instrucciones, hermanos, increíbles. ¿Cómo resumió el Señor Jesucristo todas las instrucciones? No sé si quiere que lo leamos. Que prácticamente las instrucciones eran para no tener ningún tropiezo en el desarrollo, en la vida cristiana.
el servirle al Señor. Por ejemplo, el capítulo 14, del verso 1, hermanos, al 13. Ahí el Señor les revela que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie llega al Padre si no es por Él. Es decir, hermanos, que el camino al Padre era el Mesías, el Hijo de Dios. Eso es lo que se está revelando ahí, cuando les dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿O hay otro camino aparte de Él? ¿Ah? ¿No qué? Muéstranos el camino, le dice uno a los discípulos. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí. La revelación ahí del Mesías, del Hijo del Dios viviente. Y por eso en la exposición de la palabra, en la predicación, el apóstol Pedro, hermanos, declaraba diciendo: en ningún otro hay salvación. Pero todavía hay cristianos que ya son convertidos y creen que hay otros salvadores. Y para llevárselos de vivos, dicen: bueno, hay que respetar lo que el otro cree, lo que el otro piensa. Siga respetándolo, y en lo que usted respeta, el otro se va hundiendo y se va al infierno. Si el señalar el error de los demás es para que no se extravíen, es para que sean rescatados, como fuimos rescatados nosotros. Esa es la intención. Si la intención no es juzgar para condenarlos, para hacerles males a ellos, o estar deseando el mal. ¿Ah? Como usted siente cuando hay disciplina, como usted se resiente cuando hay señalamiento, y se comporta como un adolescente y se retuerce todo, en vez de discernir que eso es importante para el desarrollo de su vida espiritual, para que no se extravíe, y que para cuando suene la trompeta, cuando se dé la orden, sube acá, usted sea uno de ellos. Diga gloria a Dios. El camino al Padre. Otra instrucción: el cristiano no está solo. Cuando el Señor Jesucristo les dijo: no os dejaré huérfanos, iban a contar con la guianza y con la ayuda del Espíritu Santo. Capítulo 14, verso 15 al 31. Ojalá vaya anotando para que allá lo lea en su casa. Luego habla de la necesidad de una continua, estrecha relación con Él, con Jesús. Es decir, una dependencia. Capítulo 15. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Verso 4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar frutos por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva muchos frutos, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Ah? Cuando se habla de que el cristiano tiene que depender de Dios, a muchos ya no les gusta eso. O sea que uno no puede pensar, pues. Es malo pensar. No es malo pensar. Hay que regular esos pensamientos con los pensamientos de Dios. Es lo que hacemos con nuestros hijos. Nuestros hijos, hermanos, tienen su propio pensamiento, y usted lo que hace es ayudarle a ordenar sus pensamientos. Por eso Dios aquí se revela como nuestro Padre, como un Padre amoroso que tiene cuidado de nosotros. ¿Qué más? El mundo dice ahí que iba a aborrecer al creyente, y por ende el cristiano iba a sufrir hostilidades y persecuciones.
Ahí mismo el capítulo 15, el 18 en adelante. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. Ahí está claro. Y muchos cristianos no aceptan esta verdad. Hermanos, cuando el mundo nos incluye a nosotros, la parte externa de nosotros, cuando nos llenamos de raíces de amargura, ¿acaso no aborrecemos al hermano? ¿Lo atacamos? ¿Lo juzgamos? ¿Lo condenamos? ¿Ah? Y eso es adentro, ahora imagínense allá afuera. El mundo los aborrecerá, porque me aborreció a mí. Usted tenga cuidado cuando le aplauden ahí. Y usted, yo soy cristiano. Lo felicito. Buena decisión, lo felicito. Espérate que hagas una y te hartamos y te vamos a destruir. Lo mismo el cristiano se pone en esa posición. Y si es entregado, ¿qué dice? ¿Qué dice? Fanático, aleluya, porque lo mira entregado a la persona. Pero el día que cae, ahí sí era cristiano. Ahora hay que hartárselo y hay que destruirlo. La evangelización siempre tiene que contar con el respaldo del Espíritu Santo. Porque al final es el Espíritu Santo el que convierte el corazón del hombre. Capítulo 16, verso 5. Dice el verso 8 del capítulo 16, cuando Él venga, hablando del Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto veis al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Y por eso dice más adelante, verso 13, Él os guiará a toda verdad. Hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Ahí está la guianza del Espíritu Santo. Instrucciones tras instrucciones. Y así podríamos pasar. El capítulo 16, verso 16 en adelante. Habla ahí que llegaremos al extremo del sufrimiento, mientras el mundo se va a gozar de nuestro sufrimiento. Del capítulo 16, verso 16. Dice el verso 20, de cierto os digo, vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da a luz tiene dolor, pero ha llegado su hora. Pero después, ¿qué dice? Porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda la angustia por el gozo que haya nacido un hombre en el mundo. Pero vuestra tristeza se convertirá en gozo. Ahora imagínense lo del mundo, que se alegra, se va a convertir en tristeza cuando le venga el juicio. ¿Cuántas instrucciones? Él nos dará la victoria en todo. Cada momento que pasemos de tribulación, Él nos da la victoria. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Nos pide que tengamos confianza en Él. Pero esa fe que nos pide, hay que trabajarla a diario con estas instrucciones. Cuando vienen las pruebas, quédese quieto y doble sus rodillas pidiendo el pronto auxilio del Padre.
Recibí una ofensa del hermano, calma, no tome decisiones en ese momento. No es bueno tomar decisiones cuando uno está ofendido, cuando está enojado, cuando está triste. Quédese quieto, órele al Señor, pídale dirección a Dios y va a ver que va a venir a perdonar la ofensa del hermano. Están todas esas instrucciones, pero no lo hacen. Ya entra serio el hermano, ¿verdad? ¿Qué le pasó, hermana? La miro bien serio. Nada. ¿Tiene algún problema? No, nada. Y yo siento ahí que el hermano, seguí, vas a ver que te voy a envenenar el corazón. No, dígame qué pasó. Sí, no es que yo tenga en cuenta, no, pero es que fíjese y tiran el veneno. No, hermano, eso no está ahí. Dice la Escritura, toda raíz de amargura es pecado. Y dice la Biblia que la paga el pecado es la muerte, bien lo sabe. Entonces, ¿qué está pasando? Entonces ahí están todas las instrucciones. ¿Quieres vencer? ¿Y quieres que Dios te dé la victoria? Cree. Eso es lo que está pidiendo ahí. Creer es seguir las instrucciones porque le ha creído al Señor. Guarde sus armas mortales que tiene y tome las armas del Espíritu. Obvio, las armas del Espíritu van contra las armas que nosotros tenemos en lo humano. Obviamente, vamos contra la corriente de este mundo. Acuérdese de eso. Yo la primera vez que leí eso, contra la corriente del mundo, ¿se imagina usted, hermano? Usted va nadando contra la corriente y mira a los demás pasar, a la mayoría, hermano, conforme a la corriente, bien fácil. Y nos vuelven a ver y este loco que le pasa, para acá, date la vuelta. Porque así es aparentemente, vamos contra la corriente, pero muchos no quieren y no quieren pagar el precio, ese es el problema. Entonces no tienen confianza en Dios. Entonces lo que hacen es tomar las armas carnales. ¿Y cuáles son las armas carnales? Chisme, juzgar. Qué fácil es hablar, para la lengua es fácil hablar, hermano. ¿Ah? Es una ametralladora. Y Pablo advierte sobre eso, que hay que tener cuidado con la lengua, dice. Y compara con una embarcación grandísima, donde dice que un timón, el tamaño del timón, que puede ser muy grande para usted, pero comparado con la embarcación, es insignificante. Pero eso, dice, es lo que controla. Y eso es lo que hace, hermano, que se tome la dirección de la embarcación hacia donde usted controla con el timón. Así es la lengua, dice. Sabio de aquel que sabe controlar su lengua. ¿Por qué no doblar las rodillas y ser sincero ante el Señor? Señor, lo que estoy pensando hacer, yo sé que no es tu voluntad y no es para edificar, yo sé que es para destrucción. Ayúdame, Señor, ayúdame. Y miren, Él no nos ha dejado solos, porque Él nos ha dado espíritu de dominio propio. Están todas las instrucciones ahí. Y Él lo que nos pide es que tengamos confianza. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confíen. Yo he vencido al mundo. Y el apóstol San Pablo, hablando de esto mismo, dice antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Lo quiere leer conmigo? Romanos capítulo 8, del verso 31 en adelante. ¿Lo tienen? ¿Lo tienen? ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros?
el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Por eso, queridos hermanos, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Y a usted qué fue lo que le separó? Por un chisme. ¿Ah? Y lo peor es que lo hace mundial. Eso es lo peor. Todo el mundo dice. Yo me acuerdo al principio que alguien me iba a decir, todo el mundo dice, todo el mundo. Todo el mundo. Le voy a hablar al presidente, a ver si se... Explíquese, todo el mundo yo no creo, le digo. Además de usted, ¿quién más le digo? Hay algunos. Ya le rebajó. Eso es bueno. Y esos algunos. Vaya, ¿usted quién más? No, pues sí. Pues sí, ¿qué? Increíble, ¿ah? Otro, el cuento es de que me lo dijo alguien, ¿cómo es que dice? ¿De confianza? No. Alguien de, ¿cómo? Se me fue, pero yo me acuerdo que me decían algo, me lo dijo alguien que es de tipo KGB, tipo hermanos. Y yo dije, híjole, dije, voy preso, pues, dije yo. Pero realmente si vamos a contar con alguien que va a dar testimonio en nosotros, el Espíritu Santo, queridos hermanos, que es al que menos se le consulta. Una fuente confiable. A mí me lo dijo de una fuente confiable. Híjole, dije yo. Porque yo el que conozco, fuente confiable para mí es el Espíritu Santo. Y estoy seguro que usted no le ha consultado, ¿no? Ahí están todas las instrucciones, queridos hermanos. Quiere crecer, fortalecerse en la vida espiritual, quiere brillar para la gloria de Dios, quiere tener éxito, quiere tener el último carro de lujo del año. No, eso no. Eso no. Tengan cuidado con los ofrecimientos. Ofrecimiento que el diablo le hizo al Señor Jesucristo. Tenga cuidado, Dios prospera y Dios bendice, pero lo que nos debe motivar a nosotros es honrarle a Él. Y la Biblia dice, los que me honran, dice el Señor, yo los voy a honrar. Que ese sea nuestro motor. Y siempre que pienso en esto, pienso en la oración de Salomón. Cuando Dios le habló en sueños, que le dijo, pídeme. Qué tremendo, ¿eh? Pídeme lo que quieras. ¿Se imagina usted eso? ¿Qué le diría a usted? ¿Qué le pediría? Barra libre, libre. Lo que usted quiera, ¿qué le pediría? Si es sincero, no me diga lo que debiera de pedir, sino lo que usted le pediría. Se lo voy a poner de esta manera. Hay gente que dice, si yo me sacara el premio, dice, yo ayudaría, dice, y yo colaboraría.
y le cae la suerte. Pero ni a su madre le da un 5, hermano. Se extravían, se vuelven locos. Se les extravía, se extravían en sus pensamientos y todo. Qué tremendo es la madera humana, ¿no? Ofrecer lo que no tiene. Ofrezca lo que tiene, pero no ande ofreciendo lo que no tiene. Así de sencillo. Bueno, es el colmo. Yo me acuerdo de alguien: hermano, compré esta rifa de un carro. Si yo me lo saco, lo voy a vender para darlo, dice, para que. Ajá, le digo. Sí, órele, porque a usted le escuchan. A las 2 semanas que lo vuelvo a ver, ¿qué pasó? No lo escuchó a usted, me dice. Ay, Señor. El Señor le dijo a Salomón en sueño: pídeme lo que quieras. ¿Se imagina usted? Yo cuando leí eso, hermano, yo no sé si usted se sumerge en la lectura, pero alguien me enseñó desde el principio, recién convertido, a hacerlo, hermano. Yo cuando leí eso, hermanos, como Rico Macpato, hermano. Dólar, mansiones, vehículos, de todo lo que se viene a la mente. Y después seguí leyendo. Sabiduría. Este tipo está loco, dije yo. No tenía lente en ese entonces. Sabiduría, este está loco, decía. ¿Ah? Que vaya a estudiar, ahí va a tener sabiduría. ¿Ah? Le está diciendo que pida lo que quiera, pidiendo sabiduría. ¿Ah? No estaba loco. Y esto confirma el Señor Jesucristo. El Espíritu es el que da vida, genera la vida. No estaba loco este hombre. No estaba loco. Si tomamos las palabras del Señor Jesucristo, las palabras que yo he hablado son espíritu, y el Espíritu es el que da vida. Y por eso el Señor le dijo: no me pediste riquezas, lo que me pediste fue cómo gobernar ese pueblo con la sabiduría de Dios. Que eso fue lo que Él pidió. Pero no me pediste riquezas, te voy a dar riqueza. No me pediste la vida de los enemigos, te voy a dar también la vida de tus enemigos. Y no me pediste esto, también te lo voy a dar. ¿Y ustedes qué pedirían? Porque una cosa es lo que usted quiere pedir, otra cosa es lo que debiera de pedirle al Señor. No se equivoque. Pero aquí tenemos todas las instrucciones para que vivamos, y como dice ahí, para que no tropecemos. Y cuando hablan que no tropecemos, en el sentido que no nos hagamos añicos y nos destruyamos. Eso no va a cambiar la realidad de nosotros que estamos en este cuerpo, de tropezar, cometer errores. ¿Qué más? Estamos a la despensa de ello. Gracias a Dios que Dios no escondió, no llevó al anonimato los errores de todos estos grandes hombres de Dios. Ahí está, léalo. Léalos. ¿Quiere conocer donde Dios fundó, hermanos, las bases para la generación de Abraham? Que fue la promesa que Dios le dio a Abraham. ¿En dónde la fue a fundar? Los que han leído Génesis pensarían: la generación pudo haber salido de José. José fue un excelente siervo de Dios. ¿No salió de ahí? ¿No salió de ahí?
Los que han leído la Biblia esperarían que de José hubiese salido la generación príncipes reyes. Salió de Judá. Y ahí está el currículo de Judá, en un capítulo bien pequeño. Ahí está el currículo, léalo. Es increíble, es un desastre el hombre. Pero el día donde se necesitó levantar la bandera, el día donde se necesitó, hermano, levantar el propósito de Dios, ese día lo honró a Dios este hombre. Y usted no sabe ni en qué circunstancia fue que lo hizo este hombre, porque él participó cuando vendieron a José. Pero cuando ese hombre estaba siendo amenazada la vida y el futuro de los hijos de Abraham, ese hombre sacó la cara. Porque el gobernador, que era José, pero no se había revelado, les dijo: váyanse todos, y el que va a quedar aquí prisionero va a ser el último de sus hermanos, Benjamín. Pueden irse los demás. No. Ahí, hermano, se presentó Judá y le dijo: Señor, tómeme a mí como prisionero, si quiere máteme, pero deje ir al muchacho, porque si este muchacho no llega al lugar, mi padre morirá. Él ya está anciano. Aún él no quiso que trajéramos al muchacho, pero urgió traerlo para demostrarte que nosotros no te habíamos robado. Déjame a mí como prisionero y deja ir al muchacho. Eso cambió todo, hermano, en Judá. Y no se equivocó cuando el Señor le puso ese nombre, Judá, porque Dios dice: llama a las cosas que no son como si fuesen. Judá significa alabanza. Pero ¿qué alabanza iba a hacer ese hombre de Dios, hermano? Si el currículo, que es pequeño, hermano, porque es pequeño, búsquelo ahí en el libro de Génesis, es un desastre. Pero ese día se levantó para la alabanza, para la gloria de Dios. Es un reto, queridos hermanos. Es un reto de tal manera que Jesús dice que es para los valientes, porque desde los tiempos de Juan el Bautista hay violencia en el reino de los cielos y solo los violentos lo arrebatan. Esto es de valientes. La pregunta sería: ¿vas a tomar tú el reto? No vuelvas a ver al otro. Es una decisión tuya como cristiano, como creyente. O vas a seguir en esa vida pura vida, esa vida que llevas solapadas, que ya perdiste hasta tu identidad. Ni tú mismo te crees que eres cristiano, ni tú mismo. Ya no sabes ni en qué crees. Te ha llenado tanta basura y filosofía que perdiste ya la dirección completa. Ni sabes para dónde vas, ni sabes de dónde vienes. Pero hoy puede cambiar eso en tu vida, como cambió en Judá. De ahí vino la generación. Y lo más increíble, la gloria de ese hombre, como Dios lo honró. De ahí vino la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, de la tribu de Judá, judío, de la tribu de Judá. Ahí nació el rey David. Y de ahí vino la genealogía. Y Jesucristo, por eso se le llama el hijo de David. Porque viene la tribu de Judá. Y si ustedes van a ver el lugar donde estuvo la tribu de Judá, es un lugar privilegiado y que está envuelto en guerra por la codicia de los hombres perversos, que entre comillas se llaman servidores de Dios.
Estamos hablando de Jerusalén, la ciudad del gran rey. Estamos hablando donde está el templo, donde descendía la gloria de Dios. Ahí estaba precisamente la tribu de Benjamín, en ese lugar. Y de ahí procedió nuestro Señor Jesucristo. Esa es la gloria, la dicha. Honraré a los que me honren. La pregunta sería, ¿vas a aceptar el reto? ¿O vas a continuar con tu vida paupérrima que llevas como creyente? Cierra tus ojos.